Bueno, buenas noches. Primeramente, darle gracias a Dios y a mis pastores por darme el privilegio de estar predicando en esta noche. Es una buena palabra, ¿sí? Un buen tiempo. Así que hoy estaremos hablando acerca de cómo huir de la tentación, ¿sí? Cómo huir de la tentación. Ok. ¿Y qué es la tentación? La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable pero dañina a largo plazo. ¿Sí? Okay. La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable pero dañina a largo plazo. Y vea que esta definición dice inmediatamente agradable pero dañina a largo plazo, ¿sabe? Porque uno cuando cae en la tentación, uno comete pecado. ¿Y sabe cuál es eso dañino a largo plazo? La muerte. Y yo no sé si ustedes han tenido a veces como ratones en su casa, pero a mí se me venía el ejemplo de que cuando uno va a matar a un ratón, o sea, la manera más fácil es que uno le deja como comida envenenada en las noches para que cuando él llegue, pues se la coma, ¿sí? Y pues, entonces, el ratón es engañado de esa forma. Y nosotros a veces, imagínense la cosa más rica que a ustedes les guste. El diablo como que le ofrece a usted el pecado de esa forma, como el postre más rico, ¿sí? Y eso nos lleva a la muerte, o sea, nos engaña. Y el pecado nos lleva a muerte. Y quiero que vayamos a 1 Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros ya no podemos pecar porque somos nacidos de Dios, ¿sí? Nosotros venimos de la naturaleza de Dios. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Listo? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del diablo solo tiene tres cosas. Es hurtar, matar y destruir. Y él destruye con la forma del pecado. Él mata de esa forma. Y tenemos sinónimos de poder. Poder significa también dominio, autoridad y potestad. Dominio, autoridad y potestad. Quiero que vayamos a Romanos 6, del 5 al 8. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Y sabe qué está diciendo aquí? Que nosotros también morimos con Cristo, pero también resucitamos con Él. Y a lo que eso pasó, el poder del pecado murió, o sea, fue derrotado. Eso, el poder del pecado lo perdió todo, ¿sí?
nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. O sea, somos muertos al pecado, pero vivimos para Cristo. Dígale ahí al que está a su lado, tú estás muerto al pecado, pero vivo para Cristo. No permitamos que el pecado controle nuestra manera de vivir. Ahora pues nosotros diremos cómo el pecado puede controlar nuestra manera de vivir, ¿sí? Y el pecado puede controlar nuestra manera de vivir cuando nosotros le abrimos puertas al diablo. Y nosotros le abrimos puertas al diablo cuando estamos viendo, cuando estamos escuchando, cuando estamos aún leyendo cosas que no se deben leer, cuando estamos meditando pensamientos en los cuales no deberíamos estar pensando, cuando estamos hablando cosas que no son agradables al Padre, y a veces el escuchar no solo son conversaciones en las que no deberíamos estar, sino también la música. La música también, la secular, no trae nada bueno. Eso es abrirle puertas al diablo. Y un libro de Kenny Hagin decía que el enemigo solamente tiene la cantidad de poder que nosotros le permitamos tener. Ese poder se lo permitimos tener al diablo cuando le abrimos puertas a él. Así que no permitamos a que él venga como a nuestra casa, ¿sí? Porque usted automáticamente con eso le está diciendo, ven a mi vida, te invito a mi vida. Y a veces los pensamientos, nosotros estamos consintiendo pensamientos que no deberíamos consentir, ¿sí? Y uno a veces es como que cuando el diablo le ofrece la tentación, los pensamientos son como que nadie te está viendo, estás solo. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente? Y Él todo lo ve, Él lo está viendo a usted. La tentación inicia en la mente. La mente es como el centro de operaciones del diablo, porque usted en la mente se le viene todo como esos dardos que manda el diablo y después usted quiere hacerlo. ¿Sí? Entonces, los padres deberíamos estar pendientes de los jóvenes, de los hijos, ¿sí? Pregúntale qué están haciendo, qué están viendo, qué están escuchando, con quién están hablando, qué están hablando, ¿sí? Y aquí quiero hablar un poco de los jóvenes. Los jóvenes nos vemos como, en la etapa de la juventud nos vemos como en eso de que el desarrollo de la identidad, ¿sí? Entonces, ellos como que buscan su identidad, pero sabiendo que la identidad la tienen en Cristo. Ellos buscan su identidad en grupo de personas, en amigos, en videojuegos, aún en programas buscan su identidad, ¿sí? Y eso eso los lleva a ellos como a tener ansiedad, como a tener a veces hasta opresión, ¿sí? Se reprimen también. Y cuando ellos buscan su identidad en este tipo de cosas, pues no les trae nada bueno, ¿sí? Entonces vienen a ser tentados por las drogas, por la pornografía, ¿sí? No obedezcamos a los deseos y pasiones de la carne, ni a lo que el diablo quiere que yo haga, sino al contrario, obedezcamos la palabra de Dios. Nosotros nos volvemos esclavos de eso que obedecemos. Si usted obedece la palabra de Dios, usted se vuelve esclavo de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, quiero que vayamos a Génesis 39, del 7, Génesis 39, 7 al 12. Y esta es la historia, quizá algunos la conozcan, otros no, pero José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿sí? Potifar era el amo de José y pues Potifar tenía una esposa, ¿sí? Y dice el versículo 7, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo.
Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que nadie había en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. O sea, él fue tentado de una manera bestial, fuerte. Y aunque la mujer le decía a él, acuéstate conmigo, le exigía, hasta se quitó la ropa delante de él. ¿Él qué hizo? Él no cayó en la tentación, él huyó, él salió corriendo. Y muchas veces nosotros decimos como que, no, pues huir es de cobardes, salir corriendo es de cobardes, pero no, en este caso no. Huir es de valientes, huir de la tentación es de valientes. Y algo que quiero recalcar de aquí, y es que ella todos los días le insistía, ¿sí? O sea que el diablo a usted no lo va a tentar una sola vez, no lo va a tentar una sola vez con la misma cosa, lo va a tentar varias veces. Así que usted tiene que resistir a esa tentación. Y a veces nosotros creemos que la tentación nunca nos va a llegar a nosotros, como que no, eso las otras personas. No, la tentación llega a todas las personas. El problema está cuando la tentación viene y usted cae. Ahí está el problema. Y ella, aprovechando que nadie había en la casa, o sea, estaban solos. El diablo trabaja en la oscuridad, el diablo trabaja en los tiempos solos. El diablo no va a trabajar cuando usted está en un como lugar público, no. Él trabaja cuando usted está solo. Mente desocupada, laboratorio del diablo. Así que no debemos tener tiempos libres, porque los tiempos libres son laboratorios del diablo. Las mentes desocupadas son laboratorios del diablo. Ok, bueno, vamos a ver cómo huimos de la tentación. Bueno, podemos huir de la tentación, y este es un primer puntico. Si tenemos una vida de oración. Mateo 26, 41. ¿Listo? Yo la tengo en la versión TLA. Entonces, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Aquí este versículo nos está diciendo que oremos para que podamos resistir la prueba, ¿sí? Y yo lo ponía en un ejemplo de que uno a veces tiene que alimentarse bien, pues para poder tener un cuerpo fuerte, ¿sí? Así es en lo natural. Y en lo espiritual es, uno debe estar en oración, tener un espíritu fuerte para resistir a la tentación, ¿sí? Porque ahí dice, para que puedan resistir la prueba que se acerca. ¿Sí? Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. O sea, si nos ponemos en el plan de que no en mi propia fuerza puedo, como que me voy a abstener, no, eso no va a funcionar, solo funciona en una vida de oración. Por eso es que es tan importante los tiempos de oración. La oración es indispensable en la vida de un creyente. Una vida de oración nos mantiene alejados de darle gusto a los deseos y pasiones de la carne. Una vida de oración nos mantiene alejados de darle gusto a los deseos y pasiones de la carne.
Bueno, y vamos al segundo puntico, que es temor reverente de Dios. Temor reverente. ¿Y qué es temor de Dios? Temor de Dios, temor de Dios es honrar lo que Dios honra y aborrecer lo que Él aborrece. Temor de Dios es honrar lo que Dios honra y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, nosotros ya no hacemos eso que a Él no le agrada, ¿verdad? Cuando tenemos un temor reverente, entendemos que ya no debemos hacer esas cosas que a Él no le agradan, ¿sí? Pues porque usted no va a decir como que usted dice, eso no le gusta a mi padre, entonces no lo voy a hacer. El temor reverente nos mantiene alerta. El temor reverente nos mantiene alerta. ¿Voy muy rápido? Ok, bueno, el tercer puntico, identidad. Sí, identidad. Okay. Cuando entendemos que andamos en vida nueva, sabemos que somos una nueva criatura, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una nueva identidad, una identidad en Cristo. Y vamos a ver otra vez Romanos 6, pero esta vez vamos a ver otros, vamos a estar ahí en el capítulo 6, pero vamos a ver varios versículos. Eh, 6:6. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Entonces, cuando Cristo murió y resucitó, nuestro viejo hombre fue quitado, fue crucificado juntamente con Él. Por lo que tuvimos una nueva identidad, ¿sí? Y necesitamos entender las siguientes cosas. Ahí pueden escribir unos guioncitos o unos punticos. Somos libres de la esclavitud del pecado. Estamos muertos al pecado. No somos siervos del pecado. El pecado no tiene poder para gobernar nuestra vida. Cuando nosotros entendemos eso, lo tenemos todo. Entonces, cuando el diablo venga con esos pensamientos de que de la tentación, usted le va a decir, no, ya no más. Yo estoy muerto al pecado, y usted le empieza a decir todo lo que usted es en Cristo y la identidad que tiene. Así que el pecado se va, el diablo se va. Nosotros pecamos porque queremos, mas no porque nos toque. Y
en Romanos capítulo 6. Versículo 1, 2 y 15. Sí. Aquí hay como una similitud entre el 1, el 2 y el 15, ¿sí? Y habla sobre la gracia. Entonces dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. O sea, el hecho de que vivamos en gracia, de que tengamos la gracia de Cristo, no quiere decir que nosotros sigamos pecando, ¿sí? Gracia no es licencia para pecar. Y ahí es muy claro en decir que la gracia de Dios no abunda más porque nosotros pequemos, ¿sí? ¿Y qué es gracia? Gracia es la habilidad de Dios en mí, algo que no merecíamos ni ganamos. Eso fue un regalo, es un regalo, la gracia. Gracia es la habilidad de Dios en mí, algo que no merecíamos ni ganamos. Romanos 8. Versículo 1 y 2. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos al Espíritu viviendo en nosotros, ¿cierto? Y Él es el que nos controla y nos da vida, es un espíritu de vida. Solo podemos tener al Espíritu morando en nosotros cuando le pertenecemos a Él. Si usted no le pertenece a Cristo, usted no tiene el Espíritu morando en ustedes. El Espíritu nos da vida y es un Espíritu que ahora mora en nosotros y el pecado es muerte. El Espíritu nos da vida, el pecado nos da muerte. Ahora, como nosotros estamos en Cristo, nosotros ya no estamos dominados por las cosas, por las cosas del mundo, ¿sí? O sea, nosotros ya no vivimos en esa naturaleza pecaminosa. Ahora pensamos en cosas que son de Cristo, ¿sí? Cosas que le agradan al Señor. No pensamos en cosas pecaminosas, no pensamos en cosas del mundo, no pensamos en eso que no le agrada al Padre. Wow. Solo podemos pensar en cosas del Espíritu cuando le cedemos el puesto de capitán al Espíritu. Solo podemos pensar en cosas del Espíritu cuando le cedemos el puesto de capitán al Espíritu. Cuando nosotros nacimos de Él, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos volvimos uno con Él, ¿sí? O sea, que la vida de Dios está en nosotros. Nosotros ahora vivimos en el Espíritu, no vivimos en la carne. El Espíritu ahora nos gobierna. El pecado no tiene poder alguno en nosotros. O sea, decíamos que poder era sinónimo de autoridad, de potestad y de dominio. Y el pecado no tiene poder alguno en nosotros. O sea, perdió dominio, perdió autoridad, perdió potestad. Lo perdió por completo. Y ahora, en el capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El diablo, después de que usted le ofrece la tentación, le ofrece el pecado, y usted cae, después, ¿qué hace el diablo? Lo condena. Lo condena, lo juzga, lo hace sentir como lo más feo. Entonces empieza a decirle, ¿vas a ir a la iglesia? Pero mira lo que hiciste. ¿Y vas a entrar a la presencia del Señor? Entonces, tiene un propósito eso, separarnos de Cristo, alejarnos de Dios, ¿sí? Y nosotros no debemos aceptar esa condenación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya fuimos justificados con Él. Entonces, si el diablo viene ahí como a condenarlo a usted, usted le va a decir, no señor, yo fui justificado. Y pues esa condenación usted no debe aceptarla. Y bueno, eso era todo lo que tenía que ver. Salimos temprano. El título se llamaba Alerta. Bueno, excelente. Muchas gracias, Valeria. Muy bien, un aplauso para Valeria. Me gustó mucho el ejemplo de José, ¿no? Y las varias cositas que sacó. El diablo lo va a tratar de tentar varias maneras, ¿cierto? De varias maneras y varias veces, porque lo que decía ella, ¿no? Cómo esta mujer una y otra vez cada día iba ya a buscar la manera de que el hombre cayera en tentación. Pero, gloria a Dios, él se mantuvo allí fuerte y encontró la salida huyendo, ¿no? Entonces, ¿huir es de qué? De valientes. Mente desocupada, laboratorio del diablo. Muy bien, y la última también me gustó, es la de solo pensamos en cosas del Espíritu cuando le cedemos el lugar de capitán al Espíritu. Amén. Entonces, habló mucho de las verdades posicionales, de lo que ya somos en Cristo, ¿sí? Y me gustó eso porque ella resaltaba acerca de que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, y es algo que ya Cristo hizo en nosotros, o sea, no es algo que estemos tratando de hacer, sino que Él ya lo hizo. Pero también hablaba acerca de que necesitamos una conciencia de lo que Él ya hizo, o sea, estar meditando de manera continua en la nueva creación. Cuando habla de identidad, digo, conciencia de una nueva creación nos lleva a vivir en esa verdad posicional de lo que somos en Cristo. Entonces, bueno, gracias Valeria, muy buena la prédica. Ahora lo más bueno es ponerla en práctica. Amén. Porque tentados somos todos. Ahora les digo, tentación no es pecado. ¿Sí? Caer en la tentación es lo que es pecado. ¿Sí? En ocasiones, lo que decía Valeria, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, porque, pero ¿por qué estoy siendo tentado en esta cosa? Pero recuerde, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, ¿sí? Entonces, si usted está siendo tentado, obviamente trate de sacar eso a la luz lo más rápido, porque lo que pasaba era que cuando este José estuvo solo allá con esa señora, era que ella trataba de aprovechar. Entonces, mientras esté todo allí en la oscuridad, ¿qué va a pasar? El diablo va a tratar de sacar provecho, ¿sí? Pero cuando lo sacamos a luz, pierde toda fuerza, pierde toda sí, autoridad el diablo. Ya la luz, bailas, hermano. Entonces, muy buena, muy buena. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor, porque